Anoche se reflejaba la luna sola. En el carro, es que tengo una vaina aquí. Y me dejó ahí dentro de la camioneta azul. Y me bajé solita y también fue. Yo me bajaba del carro, él siempre se quedaba cuidando del carro. Yo me bajaba en una de las grabaciones de Cebolla cuando yo tranco la puerta. Una propuesta musical desde la intimidad del hogar del maestro Adelis Freites, que busca darle un enfoque distinto a su legado. Hoy, Toña e Imelda abren las puertas de su hogar para mostrarle a Venezuela y al mundo cómo nace Carota, Adelis y más nada. Y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos están viendo y escuchando. Por aquí les habla Toña de Freites, esposa de Adelis Freites, porque no me gusta esa palabra de viuda. La esposa y compañera de Adelis todavía, porque sigo siendo todavía su compañera. Nos casamos, ya íbamos a tener 50 años de casados, nos faltaban 3 meses para cumplir los 50 años, además de 2 años de novios que duramos. Bueno, fue una vida intensa, amorosa, con bajas y altas, pero siempre nos llevamos muy bien. Como todos los matrimonios, que hay que saber llevar al compañero o a la compañera con sus defectos, porque todos tenemos defectos y virtudes. Y nada más no podemos ver las virtudes, porque entonces ahí sí es verdad que un matrimonio no dura. Tenemos que aceptarnos como somos para poder durar esos 50 años y más que nosotros duramos. Bueno, lo acompañé desde que cuando nos casamos, él tocaba en un grupo de salsa con mi hermano, que por mi hermano Orlando, que era timbalero, lo conocía, de él era del bajo. Y cuando empezamos a ir mi hermano me llevaba a fiestas con el grupo, porque no me dejaban salir sola. Mi mamá era una generala, ya mi papá no estaba con nosotros. Tenía que ir con un chaperón a la fiesta y conocí a Adelis. Me acompaña mi hija Imelda, la menor. Bueno, mi nombre es Imelda Freites y bueno, soy hija de Adelis Freites, la menor de 3 hermanos, músicos también. Bueno, nada, todos desde pequeño hemos estado involucrados en la música. Bueno, porque mi papá siempre quiso que fuésemos músicos y bueno, nos apoyó siempre desde muy pequeños a estar aquí, en este bello mundo de la música. Bueno, me acompaña mi esposo, Harold, que ha sido para mí un pilar en todo esto y en todo lo que yo hago, no nada más en esto, en lo que estamos comenzando, sino pues en todo lo que hemos venido haciendo juntos, que ya tenemos 18 años juntos y desde que estamos como pareja hemos sido muy enamorados de la música, pues también lo conocí en la música y bueno, nada, estamos aquí juntos en este hermoso proyecto musical que estamos contando. Bueno, mi nombre es Harold Rodríguez, soy el esposo de Imelda Freites. La familia Freites me cambió la vida. Yo me acuerdo cuando conocí a Imelda, gracias a la música. Y cuando llegué aquí a esta casa, me acuerdo que yo venía de las Cuivas y yo abrí el portón porque le pedí el favor. Y él me dijo, cónchale, ¿qué ven Imelda? Fue Adelis. Y yo, bueno. Yo nunca pensaba que esa noche aquí estoy bien. Y que se acabó la risa, bueno, está bien. Y cuando conocí todo ese entorno familiar que me enseñó, o sea, cambié muchas cosas. Como costumbre, pues. Bueno, música, hasta el comer también. Y bueno, los valores. Para Adelis fue un papá para mí. Adelis era una persona que, donde, ya, vamos a comer empanada, vámonos para Cubiro, donde sea. Nos llegamos a una bomba, vamos a comer aquí. Él una persona demasiado humana. Bueno, esa era Adelis, eso fue lo que aprendí de él y de, bueno, Toña, excelente persona. Y Imelda, bueno, tenemos como todo lo que dijo él. En la música apoyarnos full. Y bueno, tenemos a ese chamo Vicente que, bueno, es el retoño de la continuidad de esto, pues. Quisiera
más bien que tú fueras como esas mujeres que se ponen como unas locas y tiran hasta la olla, se la tiran al hombre, le pegan al hombre. Tú eres que te quedas callada, no dices una palabra. Es peor porque yo no sé qué estás pensando. Si es que me quieres matar, chico. No se asusta. Sí, yo soy así. Yo me quedaba callada. Y él no, él decía, yo prefiero las que gritan, las que hablan. Pero a lo mejor no hubiéramos durado lo que duramos. Ok, bueno, esto nace para reforzar, pues para reforzar ese legado que nos dejó Adelis de su música, de tantas canciones que fueron grabadas, pues, y no se escucharon más. Esto es como eso, pues, como recordarlas, como mantenerlas vivas y activas, porque se grabaron y bueno, y muchas que no se grabaron que también están allí inéditas, y bueno, eso es como la función, pues lo más elemental de lo que queremos hacer con esto, de su música, y no nada más la de él, sino también la de tantos compositores y cultores que tantas veces lo acompañaron, ¿no? Que fueron como referentes para él: Otilio, Galíndez, Henry Martínez, Don Pío Alvarado, Simón Díaz, tantos de estos cultores y compositores, bueno, que tenemos en nuestro país y que se les debe seguir dando ese legado y ese amor, y ese sentido de pertenencia que debemos tener con su música y con todo lo que nos dejaron. Darle continuidad, que no se quede en el olvido las canciones que tanto las que él compuso con tanto cariño, que ya no se cantan, sino las más comunes. No, él tiene un legado musical de canciones que le cantan al ambiente, que le cantan a la flora, a la fauna. Él ha sido catalogado como un cronista, porque él habla de la historia contemporánea que hemos tenido aquí en Venezuela, de los años 80, 70, y entonces es considerado un cronista. Habla de los valores familiares, de los valores del amor, del ambiente, de las cosas tradicionales que tenemos aquí en Venezuela, no solamente en gastronomía, sino en tradiciones de la música. Y entonces no queremos que ese legado se pierda, se olvide. Entonces en este momento estamos tratando de revalorizar ese trabajo poético, ese trabajo musical que Adelis dejó, que no se pierda, que no se olvide, porque vale la pena recordarlo. Para continuar eso que ella adelantó, es música, porque fíjate que yo tengo en mi carro un pendrive con más de 400 canciones de él, y hay temas que yo no conocía, y esa letra es tan de los valores del pueblo, que la cultura son los valores del pueblo, y ahí lo plasma en cada canción. En su libro Vivir para cantarla, él dice, todo lo que vivía iba, lo que hizo en las vivas, lo del pajarito que cantaba, lo de la ranita, lo de la tortuguita, entonces todo lo plasmaba, y es una enseñanza como ese Toño que fue como un cronista para todo a nivel mundial. Hasta a mí no se extrañaba eso. Yo hice, mira lo que he hecho. Una vez me cuentan, que creo que Simón lo dijo, que, conchale, ¿será que me está chingando la vierecita tan lenta? Bueno, entonces, conchale, son cosas que él dejó, y bueno, aparte de su material sonoro que él dejó, que es lo que dice Toña, continuar con eso. Bueno, como dice él, con la cancioncita que llevamos por dentro. Seguir con esto. Bueno, como teníamos que colocarle un nombre a este proyecto musical que estamos conformando, mi familia y yo y ese grupo de músicos que nos están acompañando, entonces teníamos que tener un nombre, y como había un lema que se repetía mucho cada vez sobre cuando Adelis salía cantando Puro Pueblo Náguara, y él lo repetía, entonces nosotros tomamos de ahí varios, entre todos nosotros, incluyendo a Balmore, el hermano de él, algo que tuviera relación con esa fonética, con esa rima, Puro Pueblo Náguara. Bueno, y se nos ocurrió Carota, Adelis y más nada. Tiene la misma rima, la misma fonética.
y cuadra para lo que queremos hacer de revalorizar su música y su legado musical. Como lo dije una vez en una entrevista, el amor. El amor. Tú, Imel. Humanidad, humano, sí, bueno, amor. Tú, Jara. Los valores de la familia. 100%. ¿Qué más? Para todos ustedes, ¿qué más era él? Yo creo que todo, yo La creo persona que... más sencilla que he conocido. Sí, bueno. A él Nada. te ponía por el que te podía sentarse en la acera, comer contigo ahí. Esa persona que no le interesaba nada, que salía a barrer la calle con un cepillo, de chancleta, o sea, una persona demasiado... Solidario, solidaridad, solidario, amigo, compañero. Y tenía un carácter fuerte, escuché por ahí. Sí, era de carácter fuerte. Pero lo hacía con un objetivo que era para enseñar. Pero además de ese carácter fuerte, él tenía mucha ternura, mucha ternura, que él, en un momento que yo se lo dije, éramos novios, nadie me había dicho que yo era tierno, me dijo él. Tú me lo estás diciendo, bueno, fíjate. Esa ternura nadie porque como siempre él estaba como dentro de un caparazón, pues así, como que él irradia, es que muchas amigas me decían, Arely es bravo, ¿verdad? Es fuerte, pero dentro de él hay mucha ternura. Es como que él se pone ese caparazón. Y mucha gente decía, ay, Arely debe ser muy bravo, pero también entiende las cosas y no es esa bravura como mucha gente pensaba que era. Transmitía mucha ternura, era muy tierno. Y ahí están las canciones. Sí, bueno, sí, porque exacto, en las canciones se ve mucho esa sensibilidad que también tenía. Y en el amor también, en esas canciones de amor, ahí se siente mucho también la sensibilidad. Bueno, es como ya lo dijimos, el legado de su música, de su trabajo. Y como de otra perspectiva, o sea, de no ser lo mismo, sino otro enfoque nuevo, otro tipo de... Es su música, pero en otro esquema, por decirlo así. Bueno, con estos chicos que nos acompañan en el grupo, eso es lo que queremos. Que sea su música, pero desde otra perspectiva, siendo igual su música. Y bueno, queremos también continuar con este legado, con su música, con su trabajo, y de tantas canciones que bueno, que quedaron allí o que se grabaron y no salieron más ni se escucharon, y de tantas que quedaron que no están inéditas, pues. Entonces eso también, eso que dejó hacerlo, vivirlo, y que los conozcan, que lo vean, que lo conozcan, que lo escuchen. ¿Alguna anécdota? Quisiera que me contaran, yo sé que deben ser muchísimas, pero al menos una cada uno de ustedes. Bueno, yo voy a contar de cuando él hizo La Cabra Pintada, que yo recuerdo que veníamos, no sé, me buscó en la escuela, no sé dónde fue, pero sé que fue a horas de mediodía, me imagino que fue en la escuela. Y entonces nosotros vivíamos ahí en la Rafael Caldera en ese momento. Y entonces él, en vez de cruzar para agarrar la Rafael Caldera, agarró como vía el cementerio, para allá vía aquí. Y vamos, y yo, pero bueno, ¿y para dónde vamos? Y pasamos el cementerio. Sí, hasta que yo le pregunto, papá, ¿y para dónde vamos? Para la casa. Pero es que yo estaba muy pequeña y yo sabía que esa era la vía para ir para las cuivas. Pero es que estamos ahí como para las cuivas. ¡Pum! Y se devolvió, nos devolvimos. Y cuando llegamos, es que tengo algo en la cabeza, me dijo, es que tengo una cuestión en la cabeza aquí. Porque acabo de ver unos zamuros, una cosa ahí, y se devolvió. Y cuando llegamos a la casa, me dejó ahí en el carro y mi mamá le dice, ¿y la muchacha?
Ay, ahí en el carro es que tengo una cuestión en la cabeza y sí. Porque él tenía un cuartico, ¿verdad? Donde grababa, donde hacía sus cosas de sus canciones. Y en ese mismo cuartico también yo me iba muchas veces y él tenía sus canciones escritas a la lapicero. Entonces yo le agarraba, mientras estaba grabando, le agarraba y le hacía dibujitos. Y esos libros están todavía por ahí, donde están mis dibujitos y todo, que yo me metí ahí con él mientras él estaba grabando. Y ahí mismo grabamos La Muñequita de Trapo, que eso, yo estaba chiquita, como de 5 años, yo no me acuerdo de verdad, sé que sí soy yo porque yo escucho y sé que soy, pero no me acuerdo en qué momento fue. Y esa después a los muchos años la conseguimos, y él, ese eres tú, que yo te puse a cantar de chiquitica eso para que me grabaras, porque bueno, siempre tuvimos mucho en común, mucho fin entre los dos, porque bueno, porque de mis otros dos hermanos, mis hermanos mayores, él decía que yo era la afinadita, pues ellos eran muy buenos músicos, pero no eran muy afinados. Entonces, siempre tuvimos mucha afinidad, ¿verdad? Por eso, porque yo cantaba afinadito y él siempre me hacía el dúo cuando cantaba. Entonces siempre hubo mucha conexión entre nosotros porque desde pequeñita siempre canté. Que me gustaría contar que fue en la Cuiva, estábamos con Luis Cruz, gran compositor, en sus últimos días también, fue a visitarnos y estábamos allá, y yo casualmente estaba esa luna, grandísima, lunando. Y yo le pregunté, para él, ustedes han escuchado Cruz, ustedes han escuchado eso que ven conejito en la luna, porque está enamorado. Y yo le dije, cónchale, ¿tú te acuerdas de esa canción que tú hiciste que era? La bestia, chavo. Era muy apasionado también. Igual, la de conejito, pucha, dice, no me acuerdo. Esa yo la grabé, pero este era un grabadorcito así con un casecito chiquito. Y en vez de grabar otra vez, lo que hizo fue apretar para borrar y la borró todo. Y tú sabes que como son compositores que quieren una melodía, si no la guardan se pierde y la otra vez no es lo mismo. Puede tener una variación, pero no es la misma. Después de que a los años, después que murió, nos enteramos que la había hecho y la había dejado en el teléfono grabada y la tenía escrita también, se llama Lucero. De tanta música, que son más de 100 que no están grabadas, que dejó el escrito. Entonces, bueno, es una deuda para mí que me marcó mucho. Bueno, con respecto a la anécdota que narró Harold del conejito en la luna, les cuento que 3 días antes de su cambio de paisaje, yo andaba con él, habíamos llegado de Mérida, andaba con él como el jueves, íbamos a cobrar la pensión allá en el mercantil y andábamos los dos y él siempre le gustaba quedarse en el carro cuando yo me bajaba a hacer algo para cuidar el carro. Y entonces, cada vez que yo me bajaba, él se ponía a cantar una canción porque la dejó grabada en el celular que él tenía. Pero cuando yo me pongo a revisar el celular, a los muchos días, oigo la voz de él a capela cantando la canción de ese, El Conejito de la Luna. Empezó a grabar como a las 9 de la mañana cuando salimos. Yo me bajaba y ahí se ponía él a cantar. Cuando yo entraba lo apagaba. Era así, no quería que yo lo oyera. Me volví a bajar, él seguía grabando, porque aparece grabación a las 9, a las 10, a las 11. Nos bajamos en el banco mercantil y lo llevaba abierto el celular. Un señor le dice, maestro, ¿qué hace por aquí? Vengo a cobrar la pensión aquí con Antonieta. Eso se oye. Nos vinimos y yo me tuve que volver a bajar y volví a grabar como hasta la 1 de la tarde. Aparece la hora en que él grabó a capela toda la canción. Después nosotros revisando en una agenda que dejó Harold, dice, mira dónde está la canción completa. Él tenía esa agenda y estaba escribiendo todas las canciones que no llegó a grabar. Y aparte conseguí como 100 en una carpeta con gancho, ahí están escritas como 100 canciones sin música, pero además conseguí 20 cassettes, que todavía no sé qué tienen esos cassettes, que a lo mejor está la música de esas 100 canciones que él dejó escritas. Esperamos con este proyecto
si no conseguimos la música, que se hagan los arreglos y lanzar esas nuevas canciones de Adele que quedaron inéditas. Pero ahorita Imelda las va a cantar con este grupo de músicos que van a enaltecer esta música de Adele. Y la vamos a llevar a otro sitio de Venezuela, al mundo, así como rodó Acidito por todo el mundo, así van a rodar todas estas canciones de Adele que quedaron inéditas. Con el favor de Dios, vamos a realizar este proyecto. Camino en la vida, el alma de poeta que tú dices se refleja en mis ojos, te las dejo de hinojos porque quiero volver. Y se marchó a servir a su patria Con la esperanza de volver un día, y regresó a besar a su amada y a buscar en sus ojos su alma de poeta. trae en las manos temblor de metralletas Y un recuerdo que aterra, porque solo aprendió cómo se hace la guerra.